La abuela de Tomás siempre decía que en esa casa había una mujer que no necesitaba puertas para entrar, porque ya vivía adentro. Nadie le creyó, hasta que el retrato del pasillo empezó a cambiar de expresión cada noche, y cuando descubrieron por qué, ya era demasiado tarde para salir. Tomás volvió a la casa de su infancia después de 11 años sin pisarla. No regresó por nostalgia, regresó porque su madre había muerto 2 semanas antes y alguien tenía que vaciar aquella propiedad vieja antes de venderla. Estaba en las afueras del pueblo, apartada de todo, con un camino de tierra cubierto de maleza y una verja oxidada que chirriaba incluso cuando no había viento. Desde que bajó del coche sintió algo raro. No miedo, no exactamente. Era más bien una incomodidad profunda, una de esas sensaciones que el cuerpo reconoce antes que la mente, como entrar en un lugar donde una discusión acaba de terminar, aunque no haya nadie. La casa seguía igual. Las ventanas altas, las paredes con grietas finas como venas, el olor a humedad atrapado en las cortinas, y el pasillo central, largo y estrecho, con aquel enorme retrato al fondo. Tomás se detuvo. Era el mismo cuadro que recordaba de niño. Una mujer vestida de negro, muy pálida, con las manos cruzadas sobre el regazo. El pintor no había puesto nombre en ninguna parte, pero su abuela siempre decía que aquella mujer se llamaba Amalia y que no convenía mirarla durante mucho tiempo. Cuando Tomás era pequeño, pensaba que su abuela inventaba historias para asustarlo. Decía que Amalia había sido una curandera, una mujer que vivía sola en el monte y que ayudaba a las embarazadas, a los enfermos, a los que no podían pagar doctores. Pero en el pueblo la llamaban bruja. Decían que donde ponía las manos, algo sanaba y otra cosa se marchitaba. Una noche la encontraron muerta cerca del pozo trasero de la casa. Nadie supo quién la mató. Sin embargo, la abuela repetía una versión distinta, que a Amalia no la mataron, que la encerraron. Tomás dejó las llaves sobre la mesa de entrada y comenzó a abrir ventanas. La luz de la tarde entró en franjas opacas, levantando polvo. Decidió empezar por el salón, luego el comedor, luego las habitaciones. Se obligó a no mirar otra vez el retrato. Pero una hora después, cuando regresó al pasillo cargando una caja de libros, se quedó helado. La mujer del cuadro estaba sonriendo. No era una sonrisa abierta, apenas un gesto mínimo, una curvatura leve en los labios, casi imperceptible. Pero Tomás conocía bien ese retrato. De niño se aburría contemplándolo mientras esperaba a que su madre terminara de hablar con la abuela. Sabía de memoria el ángulo de la boca, la rigidez de la expresión, la frialdad de los ojos, y aquella mujer nunca había sonreído. Pensó que estaba cansado, que era la luz, que su memoria le estaba jugando una mala pasada. Dejó la caja, subió a una silla y descolgó el cuadro. Pesaba más de lo que pensaba. Lo apoyó contra la pared y lo examinó de cerca. El lienzo estaba cuarteado por los años, pero intacto. El rostro inmóvil. La sonrisa seguía ahí. «Ridículo», murmuró. Llevó el cuadro al cuarto de los trastos y lo cubrió con una sábana. Esa noche durmió en el sofá del salón porque arriba hacía demasiado frío. A las 3:17 de la madrugada se despertó con un golpe seco. Abrió los ojos y tardó unos segundos en ubicar el sonido. Venía del pasillo. Se levantó a oscuras, con el pulso acelerado. No encendió la luz de inmediato. La claridad azulada de la luna se filtraba por las ventanas y dibujaba la silueta del corredor. Al fondo, donde debía estar la pared vacía, había algo más oscuro, más vertical. Tomás encendió el interruptor. El retrato estaba otra vez colgado en su sitio. Sintió un vuelco en el estómago. Se acercó despacio. La sábana seguía cubriéndolo, pero alguien
o algo la había acomodado con cuidado, como si no quisiera desprenderla del todo. Al alzarla, lo primero que vio fueron los ojos de la mujer. Ahora estaban dirigidos hacia la izquierda, hacia la puerta del salón. Retrocedió de golpe. No podía ser, no era posible. Un cuadro no cambiaba, un cuadro no regresaba solo al pasillo, un cuadro no movía la mirada. Esa misma noche llamó a su amigo Iván, el único que vivía relativamente cerca. Iván llegó al amanecer malhumorado y con cara de no haber entendido del todo el motivo de la urgencia. Tomás no le contó toda la verdad. Solo dijo que había ruidos, que la casa lo estaba afectando, que necesitaba ayuda para terminar más rápido. Entre los dos vaciaron muebles, clasificaron papeles y bajaron cajas del ático. Iván se burló varias veces del retrato. Da mal rollo, eso sí, dijo riéndose, pero más por feo que por maldito. Tomás intentó sonreír, no dijo nada. Al mediodía encontraron un bucle bajo la cama de la habitación principal. Adentro había cartas viejas, fotografías en sepia y un cuaderno forrado en tela azul. Era la letra de su abuela. Tomás empezó a pasar páginas mientras Iván arrastraba una cómoda hasta el descansillo. Las primeras hojas eran recetas, cuentas, listas de compras, pero hacia la mitad, la escritura cambiaba, se volvía nerviosa, temblorosa. No hay que dejarla entrar en el pensamiento. La cara del retrato ya no es la misma por la noche. Madre dice que Amalia elige a quien la mira con culpa. No habla. Primero recuerda cosas tuyas, luego te las devuelve mal. Tomás se quedó quieto. Más adelante encontró una frase subrayada 3 veces. No está en la pintura es solo la puerta. ¿Qué pasa?, preguntó Iván desde el pasillo. Tomás alzó la vista. Iván había dejado la cómoda a mitad del corredor y estaba observando el cuadro con el ceño fruncido. ¿Tú moviste eso?, dijo. ¿Qué cosa? La mano. Tomás sintió que la sangre le abandonaba la cara. Se levantó y fue hasta el pasillo. El retrato seguía colgado al fondo, inmóvil, pero algo había cambiado otra vez. Las manos de la mujer, antes cruzadas sobre el regazo, aparecían ahora separadas. La derecha descansaba donde siempre. La izquierda estaba ligeramente levantada, con los dedos curvos, como llamando a alguien. Iván ya no sonreía. Esto no tiene gracia. Esa tarde decidieron bajar el cuadro, romperlo y quemarlo en el patio trasero. Lo llevaron entre los dos, porque de cerca parecía aún más pesado, como si el marco escondiera plomo. Iván trajo un martillo. Tomás sostuvo el borde. El primer golpe no rompió la madera, el segundo tampoco. Al tercero, el cristal estalló, y en el mismo instante se oyó un grito dentro de la casa. No era un grito humano normal, sonó lejano y cerca al mismo tiempo, como si hubiera atravesado tuberías, paredes, años. Los dos se quedaron paralizados. «Hay alguien adentro», susurró Iván. Corrieron hacia la puerta principal. Todas las ventanas que habían abierto estaban cerradas. La temperatura había bajado de golpe. El aire tenía ese olor rancio de cuarto sellado, como si la casa llevara años sin ventilarse. Entonces la oyeron. Una voz de mujer, suave, casi maternal, proveniente del piso de arriba. «Tomás, ven, solo un momento». Iván murmuró una maldición. Empujaron la puerta. La habitación estaba vacía, pero la mecedora del rincón se movía sola, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Sobre la cama había una fotografía que ninguno de los dos había visto antes. La tomó Tomás con manos temblorosas. Era una foto antigua de la casa. En el reverso una fecha de 1948. Delante del pozo trasero posaban 5 personas. Una de ellas era la mujer del retrato. Las otras 4 eran miembros de su familia. Y detrás de la foto, escrito por la abuela, había una frase. «No la encerraron aquí, nosotros la trajimos».
El resto del cuaderno explicaba lo imposible. Décadas atrás, un hijo de la familia enfermó. Fiebre, alucinaciones, convulsiones. Los médicos no pudieron hacer nada. Entonces el bisabuelo fue a buscar a Amalia. Ella aceptó ayudarlo, pero pidió algo a cambio, que cuando muriera, la dejaran entrar en la casa para no vagar sola. Desesperados, aceptaron. El niño sanó. 3 meses después, Amalia apareció muerta cerca del pozo trasero, y aquella misma semana encargaron el retrato, no para recordarla, para contenerla. Las últimas páginas del cuaderno estaban arrancadas. Cuando Tomás levantó la vista, la mecedora se había detenido. Iván ya no estaba a su lado. «¿Iván?» Silencio. «Iván». Bajó corriendo las escaleras. El salón estaba vacío. La cocina vacía. El patio trasero abierto de par en par. Salió. Iván estaba de pie junto al pozo, inmóvil, mirando hacia abajo. Tomás se acercó. «¿Qué haces?» Iván habló sin girarse. «Hay alguien abajo». «No digas tonterías. Dice que la dejes salir». Tomás agarró a su amigo por el hombro para apartarlo, pero en ese instante Iván giró la cara y Tomás sintió un terror puro, infantil, insoportable. Los ojos de Iván no eran los suyos. No estaban vacíos, estaban demasiado atentos, como si otra persona estuviera mirando desde detrás. «Tú no la ves todavía como debe ser», dijo con una voz que no era la suya. «Pero ella sí te ha visto a ti desde niño». Tomás soltó un grito y retrocedió. Iván sonrió. Luego parpadeó confundido, como despertando de un sueño. «¿Qué pasó?», preguntó. «¿Por qué me miras así?». No hubo tiempo de responder. La puerta de la casa se cerró sola de un golpe brutal. Una de las ventanas del piso de arriba se abrió y el retrato apareció allí, imposible, observándolos desde dentro. La mujer ya no estaba sentada. Estaba de pie. Aquella noche intentaron irse, pero el coche no arrancó. Los teléfonos dejaron de tener señal, y cada vez que se alejaban caminando por el sendero, de alguna manera terminaban otra vez frente a la verja oxidada, como si el terreno se doblara sobre sí mismo. Al amanecer, Iván había desaparecido. Tomás lo buscó por todas partes. Solo encontró sus zapatos junto al retrato del pasillo. El lienzo había vuelto a cambiar. Detrás de la mujer, medio oculto en la oscuridad pintada, se distinguía la figura de un hombre. De pie, descalzo, con la cabeza inclinada. Tomás comprendió entonces lo que su abuela había querido decir. Amalia no mataba de inmediato. Primero te hacía recordar. Luego te aislaba. Después te colocaba en la casa, en un rincón, dentro de sí. Pasó 2 días más allí sin poder escapar. Apenas durmió, oía pasos detrás de las paredes. Oía a su madre llamarlo desde habitaciones vacías. Oía su propio nombre susurrado por la noche, cada vez más cerca. Hasta que en un momento dejó de resistirse y volvió a la habitación de los trastos, donde seguía el martillo. Lo encontró cubierto de algo oscuro. Debajo, en el suelo, estaban las páginas arrancadas del cuaderno. En ellas la abuela había escrito la única forma de impedir que Amalia siguiera creciendo dentro de la casa. Había que destruir la puerta y luego cerrar el trato con sangre de la misma familia que la invitó. Tomás no recordaría después, si es que alguna vez salió de allí, cuánto tiempo pasó frente al retrato con el martillo en la mano. Solo recordaría la cara de la mujer acercándose poco a poco desde el fondo del lienzo. No caminando, emergiendo, como si la pintura fuese agua negra. Meses después, cuando por fin los nuevos propietarios entraron a inspeccionar la casa, la encontraron completamente vacía. No había muebles, no había papeles, no había rastro de Tomás ni de Iván. Solo el retrato colgado al fondo del pasillo. Pero ya no mostraba a una sola mujer. Ahora eran 3 figuras. La de Amalia, en el centro. A su derecha, un joven con los ojos abiertos de miedo. Y a su izquierda,
otro con la boca entreabierta, como si hubiera intentado gritar justo antes de quedarse quieto para siempre. Y lo peor de todo es ese detalle que el comprador mencionó años después, todavía temblando al recordarlo, que cada vez que pasaba frente al cuadro, juraría que el hombre de la izquierda cambiaba ligeramente de postura, como si todavía estuviera intentando salir. Si esta historia te puso la piel de gallina, cuéntamelo en los comentarios. Me encanta leer qué parte fue la que más te inquietó o qué crees que pasó realmente en esa casa. Y si tú tienes tu propia historia extraña, inquietante o difícil de explicar, te invito a compartirla también en los comentarios. Quizás sea la próxima que contemos aquí. Si disfrutas este tipo de relatos, no olvides apoyar el canal para que podamos seguir explorando más historias oscuras como esta.